Es evidente que la actual temporada del Teatro Central se significa por un objetivo, que es el de romper la cadena habitual de las programaciones normales de los teatros, que consisten esencialmente en llegada de compañía, montaje, representación, desmontaje y despedida. Los objetivos cuando hemos diseñado esta temporada han sido otros muy distintos, sin olvidar estos que ya teníamos, que es esencialmente hacer de nuestro espacio un lugar hospitalario para las comunidades y ciudadanos, y hacer sobre todo porosos los muros de nuestro edificio y la sala. Así pues, como decía, junto a la presentación de espectáculos, estos son acompañados con acciones de mediación, tales como los talleres Antropoluz, en el cual llegan para participar 6 institutos de la ciudad que aportan hasta 240 adolescentes. Sabéis, algunos y algunas de vosotros, que partiendo del acercamiento de la educación musical intercultural, los talleres Antropoluz van a explorar toda una serie, un enfoque basado en la lógica contemporánea de la remezcla y la experimentación musical con tecnologías digitales. También vamos a hacer una reflexión sobre la transición generacional en la creación escénica junto con Alex Peña y otro de sus experimentos escénicos en el que la presencia y el presente virtuales van a saltar la presencialidad. Otra de las cosas que también este año que no vamos a insistir también es la acción que junto al colectivo de mujeres vamos a hacer sobre los abusos sexuales a través del espectáculo que Joan Marqué ha hecho sobre la violación de mujeres en la guerra de Bosnia, que como sabéis todavía no ha salido el juicio, y con el cual contaremos con un experto en derecho constitucional, y ella también asistirán a la proyección del documental anterior y hasta haremos un trabajo con ella también, sobre todo ella con nosotros más bien, entonces sobre todo lo que significa esta lacra de la sociedad. Por otra parte, hay también, también haremos toda una serie de acciones, de talleres de danza urbana con adolescentes, con todos los espectáculos, para romper esa cadena de lo que hablaba antes, con Vía Catergos, con los africanos, también con chavales de la ciudad. Todo este tipo de cosas, entre otras muchas, son cosas que no solíamos hacer en el Teatro Central. Y la verdad es que gracias a mi participación, a la participación no mía del Teatro Central, del equipo nuestro, este año hemos estado participando todo lo activamente que hemos podido, dado que no teníamos un equipo ni podíamos acceder a un equipo concreto de mediadores, pero que se han reconvertido algunas de las personas que trabajan conmigo, hacer todo este tipo de trabajo que nos acercan más a los colectivos y a la ciudad. No puede ser que un teatro esté tan apartado de la ciudad, ser tan prescriptivo, y en ese aspecto esta especie de dinosaurios, como se nos puede ver al Teatro Central, tienen que reconvertirse y proyectarse hacia el futuro en ese aspecto de escuchar más, de implicarse mucho más con los teatros, con la ciudadanía y con todos los espectadores que tienen que ser quizás mucho más copartícipes de la programación de un teatro como este. En ese sentido, la reconversión que estamos intentando para proyectarnos hacia el futuro del Teatro Central, que seguirá después con una presentación de lo que se está haciendo para dentro de la presidencia de España en la Comunidad Europea sobre los teatros del futuro, que ya os invitaremos. Estamos ahora mismo acabando esa cuestión. Pues implica que una puesta en crisis de lo que significan este tipo de teatro, sin dejar de presentar determinados tipos de espectáculos que también crean un humus que para los espectadores y ciudadanos lo reconvierte en cuanto a lectura inconsciente en muchos aspectos y en debates espontáneos a la salida de los espectáculos. Siempre digo que un espectáculo es importante por aquello que da que hablar antes, durante y después de la representación. Entonces, junto a todo esto,
este año queremos dar empezar a caminar por esa nueva trayectoria y evidentemente CEMA nos ofreció la oportunidad y aquí está su casa y muchas gracias por haber pensado en nosotros y gracias por toda vuestra asistencia y todas las ideas que podáis aportar. Además, pues nada, muchas gracias. Soy Fran Quiroga, coordinador general de Concomitentes, que coorganizamos esta jornada junto a CEMOS, que me acompaña Felipe. Entonces, a la vez, y antes de entrar un poco en el meollo del significado de esta jornada y de lo que lo envuelve, bueno, agradecer al Teatro Central, que es una institución referencial y siempre un honor participar en este tipo de espacios que trascienden también Sevilla y tienen esa escala nacional. Y cuando pensamos en el ámbito nacional, no solo lo que ocurre en Madrid, sino hay también otros territorios en los que se generan potencia cultural, y este es uno de ellos, al igual que el trabajo que también hacemos. Y antes de eso, como os decía, antes de contar un poco en qué consiste la jornada, me gustaría también invitar a que nos acompañen Maral Quequés, representando coordinadora de la oficina técnica, que como sabéis España actualmente ostenta la presidencia ante el Consejo de la Unión Europea, que dura 6 meses, y también sustenta en este programa, y también Virginia Casami, que es la directora de la Fundación Daniel Carasso. Esa invitación viene porque financian también esta actividad, pero es algo más, no solo financian, sino que acompañan y sostienen, y eso es importante, porque no solo significa que den recursos, sino que también, siempre nos sentimos acompañados para poder de alguna manera, llevar este tipo de discursos que acabas de situar y lograr una incidencia mayor. Así que, muy agradecido, si os parece. Podemos empezar con Maral. Bueno, muy buenas a todos y nada, lo primero de todo agradecer a CEMOS y a Concomitentes por formar parte del programa cultural de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, al Teatro Central, que sabe que este sitio es para mí una de mis grandes referencias y con la que he crecido, y gracias a Manolo estoy hoy aquí pensando y hablando de la manera que lo hago. Y luego también agradecer muchísimo a la Fundación Carasso, que cuando empecé a hacer este proyecto me senté con ellos y les pregunté cómo podía hacer por pensar en este programa cultural de una manera más ampliada. Así que nada, os voy a contar un poquito cosas que contextualizan un poco por qué estamos aquí y también para que entendáis cuán ambicioso o hasta dónde hemos podido llegar con ello, ¿no? Entonces, para la presidencia española del Consejo de la Unión Europea y el programa cultural han sido cercanía y territorio dos conceptos fundamentales que han estructurado la construcción de este contexto general y de representatividad, creando una oportunidad para acercar, actualizar y poner en común qué es Europa, cuál es su papel, y también para reflexionar sobre cómo nosotros los europeos construimos su futuro. Hemos realizado un programa descentralizado que tiene la vocación de ser transversal, accesible y contemporáneo. Quiere construir puentes y relatos sobre la Unión Europea mediante la interacción entre territorio, población y cultura, pensando en el territorio como un espacio tanto físico como digital, local y global, relacionando los contenidos de lo artístico, lo patrimonial, todo ello atravesado por las problemáticas, los logros y valores políticos y sociales de la Unión Europea. Para ello hemos contado con un gran entramado de colaboraciones con instituciones y estructuras culturales nacionales e internacionales que tratan los debates actuales de la agenda europea desde una perspectiva innovadora, crítica y artística, acompañados por pensadores, artistas, gestores, políticos, mediadores, arquitectos, entre otros, pensando juntos sobre cómo Europa participa y aporta nuevos contenidos que asientan el relato cultural europeo y que reflexiona sobre qué es la representatividad y los valores de la diplomacia cultural, distribuida más allá de las estructuras políticas y de comunicación que dominan el relato público. In Between es un foro europeo que nos ayuda a pensar en el futuro juntas, a sentirse parte y a consolidar redes de apoyo. Y esto es fundamental,
ya que visibiliza nuevos modos de hacer. La pertinencia del apoyo desde la presidencia española del Consejo de la Unión Europea a este encuentro es dar relevancia a procesos artísticos participativos que logran construir sociedades más inclusivas. Además, escuchar lo que agentes culturales, como yo, hacen, cómo operan y qué necesitan, para así entre todos y todas poder buscar soluciones que ayuden a fortalecer el sector. Desde la presidencia española del Consejo de la Unión Europea estaremos atentos a las conclusiones de este foro y esperemos que esa plataforma que se creen sea duradera y que entre todas podamos trasladar al resto de agentes europeos aquellas recomendaciones, consejos y necesidades que de aquí salgan. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Maral, por este foro, el programa de la presidencia de España en la Unión Europea, y muchísimas gracias al equipo de concomitentes y enfermos por ponerlo en marcha. Muchísimas gracias al Teatro Central, con que verdaderamente es un auténtico honor poder estar aquí hoy. Y bueno, como sabéis, la Fundación Danielina Carasso es una fundación familiar donante que trabaja en 2 líneas, su ejes de acción. Uno es la alimentación sostenible, con la idea de promover una alimentación sana y respetuosa con las personas y los ecosistemas, y el otro es el arte ciudadano, entendiendo que el arte puede ser una herramienta fundamental para la transformación social. Y dentro de esta línea encontramos proyectos que impulsan la mediación cultural o convocatorias que promueven las alianzas para lograr una mayor participación social. Para nosotros es súper importante generar espacios de encuentro como este, en los que dialogar sobre cómo podemos lograr una sociedad más inclusiva y una mayor calidad democrática. El arte y la cultura llegan a los rincones más inesperados, a comunidades que tejen relaciones que perduran. Como vecinas de una pequeña aldea de Orense, o el personal de una biblioteca universitaria, o enfermeros de una UCI, de un hospital de Tenerife, que son algunas de las comunidades que están liderando procesos de transformación social desde la cultura, acompañados de un mediador cultural en uno de los proyectos de los que se hablarán aquí, concomitentes. Quizá aún no sabemos bien cuál es la definición exacta, ¿no?, de estos mediadores o gestores culturales, pero sí sabemos sus funciones y su importancia. Y de eso se hablará hoy, de cómo podemos definir, denominar o establecer un marco mínimo sobre el que nombrar estas prácticas, así como los profesionales que acompañan y sostienen estos procesos, que son complejos y que requieren tiempo, porque son muchos los agentes que participan en un proyecto de participación ciudadana a través del arte. En estos procesos participativos hay habilidades, hay negociaciones, hay herramientas para atender el conflicto, hay unos saberes especializados que es necesario reconocer de cara a tejer procesos fortalecidos y sostenibles. De ahí el orgullo de poder acompañaros en este encuentro para conocer esta gran diversidad de formas de hacer. Para la Fundación es importante ser parte de este encuentro porque es un espacio fundamental de escucha. Debemos seguir atendiendo a las demandas del ámbito cultural. Eso es lo que nos permite verificar que nuestros modos de hacer están en sintonía con cómo se opera en la actualidad. Así que bueno, no podemos estar más contentas de estar aquí, rodeadas de muchos cómplices y muchas cómplices, y también de agentes de otros países europeos con los que poder seguir pensando cómo podemos mejorar nuestros modos de hacer, cómo podemos generar más impacto y además cómo hacerlo de la forma más sostenible posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía y Maral. En ese sentido, lo que buscamos a través de este encuentro es, bueno, cómo fortalecer estos modos de hacer. Antes de darle la palabra a Felipe, que nos cuente también un poco el marco de la jornada, simplemente situar que es Concomitentes. Concomitentes es una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla proyectos artísticos partiendo de demandas o necesidades sociales. Hay una comunidad que tiene una demanda, de ahí se genera un proceso participativo, eso genera un encargo y un artista desarrolla una obra de arte en función de ese encargo. Es decir, hay un modo de hacer y ese modo de hacer cambia, que no sea solo el artista el que selecciona dónde quiere desarrollar ese proyecto, sino que es la propia comunidad
la que pide, la que comanda que un artista desarrolle esa obra de arte partiendo de esa demanda, ¿no? De esa necesidad social. Es decir, de alguna manera lo que vemos es que son las propias comunidades en sí las que tienen agencia, ya tienen voz y ya son capaces de pedir y atender a sus propias demandas, y lo hacen a través de asociaciones, grupos, ¿no? Protestas, etc. Nosotros lo que hacemos, y creo desde esa humildad es de intentar cómo desde el arte podemos fortalecer la capacidad de la ciudadanía en ese hacer, y creo que es compartido con el resto de los proyectos que nos acompañan hoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, que concomitentes, partiendo de ese protocolo, que es un protocolo que se genera por el artista François Herz en 1990, llevan desarrolladas más de 400 obras de arte en toda Europa. De ahí esa escala también europea, pero a la vez que jugamos, y creo que es relevante jugar con esa escala europea, jugamos con una escala local de un pequeño proyecto quizá en Cantabria, ¿no? Es decir, cómo podemos jugar con esas diferentes escalas y participar con diferentes comunidades. En ese hacer es un hacer complejo, porque es un hacer, como ya decía Lucía, hay muchos procesos de negociación. Y es relevante cómo también se generan foros para abordar y problematizar en común esos aprendizajes. Es decir, hay un proceso artístico, hay un desarrollo de obra, hay inauguración de obra, pero a la vez todos esos procesos de negociación necesitamos generar foros y lugares de encuentro para no solo problematizarlos nosotros, sino también, bueno, más aliadas que creamos o que crean, ¿no? Que de alguna manera es necesario seguir pensando cómo podemos estar al servicio de ese fortalecimiento de esas democracias vivas, ¿no? De esa capacidad de las comunidades de atender a sus retos y a sus malestares contemporáneos. Y es desde ahí, desde donde opera Concomitentes como entidad que está en todo el conjunto del Estado, como una entidad federada que desarrolla proyectos con diferentes asociaciones en sus contextos locales, como en este caso CEMOS, o en otros lugares con otras asociaciones locales. Entonces, antes también de que Felipe nos cuente en qué consiste la jornada, hay algo que muchas veces, y creo que también es parte del por qué organizamos estas jornadas, es cómo logramos también que los proyectos tengan una permanencia en el tiempo, cómo logramos que sean sostenibles, es decir, que no sean proyectos de un mes, de 5, sino que duren, ¿no? Y creo que eso es relevante, porque eso necesitamos también, necesitamos recursos, más ser capaces de la energía, modularla, para que esos proyectos tengan una mayor trascendencia. Y en ese sentido, también me gustaría, ¿no?, como dar esa enhorabuena a CEMOS, porque CEMOS cumple este año 25 años, nosotros cumplimos 5 años, somos pequeñitos, pero CEMOS lleva 25 años dando la batalla en el sector cultural y liderando procesos de mediación del que todos y todas desde la distancia, yo desde Galicia, ya aprendíamos de lo que hacía CEMOS. Entonces, si queréis o si podéis, era por si me podéis acompañar en cantarles cumpleaños, venga, ayudadme que si no me da vergüenza. Y cumpleaños feliz, os deseamos todos, cumpleaños feliz. Y nada, eso. Que agradecer a CEMOS todo ese trabajo, porque sin el trabajo de CEMOS no estaríamos aquí, seguramente, así que bueno, pues muchas gracias, y CEMOS, o Felipe, que no es CEMOS, que es Felipe, Felipe Gil, nada, todo tuyo. Gracias, Fran. Bueno, gracias de nuevo al teatro por acogernos y a la gente que está currando en posiciones menos visibles, como el equipo de traducción, el equipo que va a documentar visual y audiovisualmente, los técnicos y bueno, el equipo de producción que ha hecho posible esto, que como sabéis es esencial. Y a veces, pues como no aparece, pues no se nombra, ¿no? Bueno, yo creo que en el caso del Estado español, y aunque hoy nos acompañan personas que son de fuera, es evidente que ha habido un giro político que podemos marcar un poco en la crisis y después en el 15M, pero ese giro está yendo muy despacio. Pero sí es verdad que además del giro también ha habido un repliegue reaccionario y bueno, ambas cosas conviven. Y hoy vamos a hablar de muchos tipos de mediación. Lo decimos porque nuestra intención no es homogeneizar una definición, sino ver esa variedad, esa diversidad de prácticas. Y creo que el título, aunque esté en inglés por ser más inclusivo con las personas que vienen de fuera, habla de la idea de estar en medio, de estar en un lugar que sirve para activar diferentes comunidades, para tejer relaciones, para tejer vínculos, y eso seguro lo tienen todos los proyectos que van a hablar hoy aquí. Tenemos dos actividades de presentación y debate. La primera es un panorama de proyectos del Estado español y luego una mesa redonda
con un carácter más internacional. Gracias a todas las que habéis venido de fuera de Sevilla y especialmente a las que habéis tenido que hacer un viaje un poco más largo por el esfuerzo, que siempre lo es. Y gracias también al público por venir, porque aunque ya los días de lluvia vayan a ser algo feliz, porque ya no podemos decir que es algo triste, cada vez que llueva es algo feliz, pues es un placer que hayáis hecho el esfuerzo de venir. Y antes de dar paso a la mesa, quería leeros una cosa en homenaje a una persona que nos ha dejado esta semana. El lunes pasado nos dejó repentinamente Miguel López, más conocido como el hematocrítico. Miguel fue muchas cosas, un tuitero, como lo llamaban a veces los medios, incluso ahora que se ha ido, pero menudo tuitero. Fue capaz de popularizar un término como lo tróspido, que seguro que algún día entrará en la RAE. Fue creador de algunos experimentos narrativos en internet muy desternillantes como Drama en el Portal o El hematocrítico del arte, que luego se convirtió en una saga de libros. También estaba detrás de algunas de las cuentas anónimas en redes más famosas de los últimos 15 años en España. Fue guionista de televisión con Los Felices 20 o con Mapi de Televisión Española. Fue maestro de educación infantil durante años y todo el que haya estado cerca de él sabe de la extraordinaria capacidad que tenía para conectar con niños y niñas. Fue, gracias a su facilidad por participar de sus imaginarios, un exitoso escritor de literatura infantil con más de 30 títulos, y uno de ellos, qué suerte, con nosotros. Y es que era un niño grande, pero no por inmaduro o irresponsable, que no lo era, sino por su imaginación desbordante, por su alegría por compartir y por su pasión para contar o escuchar historias. Miguel correspondía a todo el mundo, fueran personas conocidas o desconocidas, fueran pequeñas o grandes, pero sobre todo, y como ha dicho Noel Ceballos, su amigo, su hermano podcast y compañero de múltiples aventuras, Miguel nos hizo reír todos y cada uno de los días que estuvimos con él. Qué pena que nos hayamos perdido tantas nuevas locuras que podría haber creado. Qué pena que un corazón tan grande se quedara sin fuerza. Qué pena que su cuento más importante terminara antes de tiempo. Pero qué suerte haberte conocido y disfrutar de todo el amor, de todo el ingenio y de todas las amistades que dejas. Hasta siempre, Mato. Y bueno, lo vamos a echar mucho de menos. Era una persona increíble que ha participado en una de las concomitancias y hemos hecho que viváis esta mezcla de emociones entre el cumpleaños y la despedida. Pero la vida sigue y bueno, vamos a presentar ahora la mesa de panorama, así que Fran, te dejo la palabra para que presentes a Flavia y a la mesa.